¿Piensas que perder la memoria es inevitable al envejecer? Durante años compartí esa creencia, hasta encontrar un método de apenas 60 segundos que ha transformado a numerosos adultos mayores con problemas de recordación en personas con una capacidad mental superior incluso a la de muchos jóvenes de 30 años. Mi nombre es doctora Martina Alonso, especialista en neurología, dedicando más de 3 décadas a apoyar a la población mayor en preservar su agudeza cognitiva, su fortaleza mental y su vitalidad cerebral, independientemente de cuántos años hayan vivido. Permíteme hacerte una consulta. ¿Te ha sucedido ingresar a un espacio y no recordar tu propósito al entrar? ¿O has experimentado un vacío mental al intentar recordar el nombre de alguien conocido durante muchos años? ¿Has percibido que tus ideas están presentes pero no consigues articularlas adecuadamente? No eres el único caso. Diariamente recibo testimonios parecidos en mi práctica médica. Por mucho tiempo, asumí que estos lapsus formaban parte natural del proceso de envejecimiento, hasta comenzar a detectar un patrón distinto. Individuos de 70, 80 y hasta 90 años que no solamente mantenían una capacidad mnémica excepcional, sino que además se desplazaban con firmeza, comunicaban sus pensamientos con precisión y recuperaban memorias infantiles como si acabaran de suceder. La clave no residió en ningún medicamento extraordinario ni en tratamientos costosos. Se trató de una práctica modesta, una serie de acciones básicas que estimulan regiones cerebrales que habitualmente mantenemos inactivas, acciones que cualquiera puede ejecutar desde su asiento sin complicaciones, sin peligros y sin necesidad de instrumentos particulares. Ni siquiera requieres ponerte de pie. En esta presentación compartiré contigo esa práctica, 5 prácticas breves que estimulan las zonas cerebrales más cruciales, como la capacidad de recordar, la atención, el balance corporal y la lucidez cognitiva. Y si permaneces hasta el cierre, descubrirás cómo integrarlas todas en una secuencia efectiva que requiere precisamente 60 segundos diarios. 60 segundos, nada más, pero son 60 segundos que pueden restituirte 20 años de vigor cerebral, porque jamás es tardío para reactivar tu intelecto. La generalidad de la gente piensa que la disminución de la memoria inicia abruptamente, como si cierto día simplemente amanecieran, notando que ya no retienen nombres, fechas o actividades habituales. Pero la realidad es que el declive cognitivo es discreto, gradual y frecuentemente pasa inadvertido hasta alcanzar etapas avanzadas. Todo inicia con indicios sutiles. Experimentas dificultad para hallar un término, no recuerdas el motivo de tu desplazamiento a cierto lugar, te resulta complejo mantener una plática extensa o percibes que ya no razonas con la misma rapidez anterior. Quizás lo relacionas con tensión emocional, agotamiento o descanso inadecuado, pero en verdad es tu cerebro transmitiendo alertas de desgaste. Con el transcurso temporal, sin estímulo apropiado, determinadas regiones cerebrales empiezan a desactivarse. El hipocampo responsable del almacenamiento mnémico se vuelve más lento. El cerebelo pierde su capacidad de coordinar movimientos y mantener estabilidad, y el flujo sanguíneo cerebral disminuye gradualmente. Es comparable a una vegetación que deja de recibir hidratación, no perece instantáneamente, pero empieza a deteriorarse internamente. La noticia positiva es que igual que una vegetación puede revitalizarse con riego adecuado, el cerebro igualmente puede reanimarse, solamente requiere estimulación específica y regular. Y no hablamos de múltiples horas de práctica ni de métodos elaborados, únicamente de 60 segundos al día. Primera práctica: activación de las extremidades digitales del pie. Puede resultar peculiar iniciar por las extremidades inferiores cuando se discute mejorar la recordación, pero esta práctica posee fundamento neurológico contundente. Las extremidades digitales del pie mantienen conexión directa con el cerebelo, la región cerebral a cargo del balance, la sincronización motora y además de capacidades cognitivas como la concentración. Al activarlas conscientemente, se despiertan conexiones nerviosas que permanecieron inactivas durante años. Es como activar un mecanismo olvidado y los efectos, aunque parezcan extraordinarios, han sido validados tanto científicamente como por experiencias concretas. Uno de estos casos es don Ramón García,
un señor de 75 años, residente de Madrid. Cuando visitó mi consultorio, experimentaba problemas para ascender y descender peldaños. Se balanceaba al desplazarse y evitaba salidas solitarias por temor a tropezar. Sus extremidades no carecían de fuerza, pero su cerebro había perdido comunicación con su organismo. Le sugerí una práctica muy básica: activar las extremidades digitales del pie cada jornada durante 60 segundos. Inicialmente se mostró escéptico. ¿Activar las extremidades del pie contribuirá con mi recordación? Cuestionó, pero aceptó probarlo. La práctica consiste en ubicarse en un asiento confortable, elevar las extremidades digitales de ambos pies simultáneamente y sostenerlas elevadas durante 5 segundos. Posteriormente, descenderlas y presionarlas vigorosamente contra el piso otros 5 segundos. Después, friccionar el piso con las puntas digitales por 10 segundos adicionales y finalmente expandir y contraer las extremidades durante 10 segundos más, totalizando 30 segundos. Si se ejecuta 2 veces, se totaliza el minuto. Tras 15 jornadas, don Ramón retornó y expresó: Doctora, actualmente me desplazo con mayor firmeza, ya no requiero tanto soporte y lo más particular es que percibo mi intelecto más despejado, como si hubiera mayor luminosidad en mi interior. Una investigación ejecutada por la Universidad de Tokio validó lo experimentado por don Ramón. Adultos mayores que ejecutaron esta práctica durante 3 semanas manifestaron mejoramiento considerable en su balance, su sincronización y también su recordación comparados con quienes no lo practicaban. Es un movimiento básico pero impactante. No requieres instalación deportiva, ni vestimenta particular, ni realizar esfuerzo corporal. Solamente requieres algunos minutos y tus extremidades, porque ocasionalmente reactivar tu intelecto comienza desde las extremidades inferiores. Segunda práctica: activación delicada de la región cervical. La segunda práctica es una de las más cruciales porque actúa sobre un inconveniente que frecuentemente pasa inadvertido: la circulación deficiente hacia el cerebro. Cuando la sangre no circula apropiadamente, el oxígeno y las sustancias nutritivas que el cerebro requiere no arriban en cantidad adecuada. ¿Y cuál es la consecuencia? Una cognición más pausada, más obscurecida, menos vigilante. Lo que escasas personas conocen es que la región cervical opera como un canal crucial entre el organismo y el cerebro. Si ese canal se contrae o se endurece por tensión emocional, por posicionamiento inadecuado o por ausencia de actividad, se reduce el tránsito sanguíneo. Es comparable a doblar una conducción. El líquido deja de circular normalmente, con este ejercicio diseñado justamente para liberar ese canal. Se ejecuta ubicado con el dorso vertical y los hombros tranquilos. Solamente hay que rotar pausadamente la cabeza hacia el lado derecho, hasta donde resulte confortable y sin presionar. Posteriormente retornar al medio y ejecutar lo mismo hacia el lado izquierdo. Después se eleva la mirada como queriendo observar el firmamento y se sostiene por algunos segundos. Finalmente se desciende la cabeza delicadamente acercando el mentón hacia el torso. Todo esto ejecutado con tranquilidad y atención requiere solamente 30 segundos. Si lo ejecutas 2 veces diariamente, estarás obsequiando a tu cerebro 60 segundos completos de circulación renovada, y las ventajas no demoran en manifestarse: superior claridad cognitiva, menor percepción de pesadumbre y mayor capacidad para razonar y recordar. Es un movimiento básico, ciertamente, pero cuando lo ejecutas de forma consciente, se transforma en una herramienta efectiva para desbloquear tu cognición. Tercera práctica: activación consciente del órgano lingual. Esta tercera práctica es, sin lugar a dudas, una de las más asombrosas y, aunque inicialmente puede resultar peculiar, sus efectos han sido registrados en investigaciones científicas y validados en la práctica médica. Se trata de activar el órgano lingual de forma particular para estimular zonas cerebrales vinculadas con la comunicación verbal, la recordación de palabras y la rapidez cognitiva. ¿Por qué opera? Porque el órgano lingual está repleto de terminaciones nerviosas conectadas directamente con el cerebro. Cada activación consciente del órgano lingual transmite impulsos intensos al área que controla la expresión verbal, la comprensión y la recordación.
Es comparable a un estímulo interno que despierta zonas inactivas. La práctica es básica, pero debe ejecutarse con concentración. Ubicado con el dorso vertical y la cavidad oral ligeramente abierta, se proyecta el órgano lingual todo lo posible y se sostiene así durante algunos segundos. Posteriormente, se desplaza hacia el lado derecho, como queriendo contactar la mejilla, y después hacia el lado izquierdo. A continuación, se presiona el órgano lingual contra el paladar durante algunos segundos, alternando entre presión y distensión. Y finalmente, se hace rotar el órgano lingual en movimientos circulares dentro de la cavidad oral, primero en una orientación y posteriormente en la opuesta. En total, toda esta activación requiere aproximadamente 30 segundos. Si se ejecuta 2 veces, se totaliza el minuto. Esta práctica es particularmente beneficiosa para quienes perciben que recientemente se les confunden las palabras, que no hallan los términos apropiados al expresarse o que no recuerdan nombres, fechas y detalles significativos. También para quienes perciben que poseen conceptos en la cabeza, pero no consiguen articularlas con precisión. No se trata de una metodología esotérica ni de un artificio sin fundamento. Es neuroestimulación elemental. Activar el órgano lingual de esta manera perfecciona la articulación, la fluidez del razonamiento y la recuperación de memorias. Y lo más significativo, lo puedes ejecutar inmediatamente donde quiera que te encuentres. No requieres ningún instrumento, solamente tu concentración y tu determinación de despertar tu cognición. Cuarta práctica: estimulación en las estructuras auriculares. Esta práctica puede resultar peculiar inicialmente, pero su impacto es considerable. Muy escasas personas conocen que las estructuras auriculares no solamente sirven para percibir sonidos, sino que en su interior se localiza uno de los sistemas más significativos para el balance, la orientación y el estado de vigilancia del organismo. Más allá de eso, las estructuras auriculares están conectadas directamente con una región central del cerebro que controla nuestra estabilidad corporal y cognitiva, el tronco cerebral. Cuando esta zona se estimula apropiadamente, ocurren transformaciones visibles, perfecciona la sincronización, disminuyen los vértigos, se agudiza la percepción auditiva y, lo más interesante, la cognición se aclara. Lo que parecía torpeza al desplazarse o agotamiento cognitivo, frecuentemente tiene su origen en la desconexión de esta zona, y la resolución puede ser tan básica como una estimulación delicada en las estructuras auriculares. La práctica consiste en ubicarse relajado y sujetar ambas estructuras auriculares con las manos. Primero se traccionan delicadamente hacia arriba y se sostiene la posición por algunos segundos. Posteriormente se repite el movimiento hacia los flancos también con delicadeza y después hacia abajo. Finalmente se estimulan con pequeños movimientos circulares, como si se estuviera trazando un círculo con los dedos alrededor de ellas. Este gesto básico activa los receptores del balance, perfecciona la circulación en toda la zona y genera una percepción inmediata de alivio. En apenas 30 segundos se puede percibir cómo las estructuras auriculares se calientan, el rostro se distiende y la cognición comienza a despejarse. Ejecutarlo 2 veces diariamente potencia sus efectos. No posee nada de esotérico ni improvisado. Investigaciones médicas han validado que esta práctica perfecciona considerablemente la capacidad del sistema vestibular y del procesamiento auditivo, dos factores cruciales para prevenir tropiezos, desconexión sensorial y confusión cognitiva en adultos mayores. Si alguna ocasión has percibido que pierdes el balance al incorporarte, que te desplazas un poco inclinado sin advertirlo, o que requieres sujetarte a algo para percibir seguridad, esta práctica es para ti. Pero incluso si no manifiestas síntomas evidentes, ejecutarlo de forma preventiva fortalece los canales de transmisión entre tu organismo y tu cerebro. Quinta práctica: secuencia integrada de 60 segundos. Esta última práctica es, sin lugar a dudas, la más efectiva, y lo óptimo es que no tienes que ejecutar todo separadamente. Puedes integrar las 5 prácticas en una sola secuencia básica, conveniente y muy productiva, que dura precisamente 60 segundos diarios.
Esta integración opera como si orquestaras una sinfonía. Puedes tener instrumentistas excelentes tocando separadamente, pero cuando todos suenan simultáneamente, la sinfonía se transforma. Así opera también el cerebro. Cuando diversas zonas se estimulan simultáneamente, la vinculación entre ellas se fortalece, la circulación perfecciona y la cognición se enciende completamente. Quiero relatarte el caso de doña Carmen López, una señora de 80 años residente de Sevilla. Cuando visitó por primera ocasión, su recordación estaba muy deteriorada. Comunicaba lentamente, se balanceaba al desplazarse, no hallaba las palabras y su región cervical apenas podía activarse. Poseía todos los síntomas simultáneamente. Me observó con cierta incredulidad y expresó: Doctora, realmente tengo que ejecutar todo eso. Suena muy abrumador para mí y lo comprendo. 5 prácticas distintas pueden resultar intimidantes, pero cuando le demostré que podía integrarlas todas en solamente 60 segundos, ubicada confortablemente y sin complicaciones, algo en su expresión transformó. Inició con incertidumbre, pero decidió probarlo. Le demostré la secuencia gradualmente. Ubicada inició activando las extremidades digitales de los pies arriba y abajo, mientras rotaba pausadamente la región cervical de flanco a flanco. Posteriormente expandió y contrajo las extremidades digitales de los pies mientras activaba la región cervical de arriba hacia abajo. Después proyectó el órgano lingual mientras estiraba delicadamente las estructuras auriculares hacia arriba. Activó el órgano lingual de un flanco al opuesto mientras estiraba las estructuras auriculares hacia los flancos. Presionó el órgano lingual contra el paladar mientras traccionaba las estructuras auriculares hacia abajo y finalmente rotó el órgano lingual dentro de la cavidad oral mientras estimulaba las estructuras auriculares con movimientos circulares. Todo con delicadeza, sin apresuramiento, solamente 60 segundos. A las 3 semanas retornó al consultorio. Ingresó desplazándose firme, comunicando con precisión con una expresión que no le había observado anteriormente. Expresó: Doctora, no lo va a aceptar. Ayer recordé el número telefónico de una compañera que no observaba desde hace 20 años. Y ese es el potencial de estimular todo tu cerebro simultáneamente, porque cuando se estimula de forma completa, el organismo responde, la recordación se ilumina y la existencia se percibe más despejada. 3 secretos para potenciar los efectos. Actualmente que ya conoces las 5 prácticas y cómo integrarlas en una secuencia de 60 segundos, quiero compartir contigo 3 secretos que pueden conseguir que los efectos arriben aún más rápidamente y se perciban con superior intensidad. El primer secreto es algo muy básico: consumir un recipiente de agua antes de iniciar. Quizás no lo conocías, pero el 80% de nuestro cerebro está compuesto por agua. Cuando estamos apropiadamente hidratados, las vinculaciones neuronales operan superiormente, la circulación se optimiza y los efectos de la práctica se multiplican. Un solo recipiente algunos minutos antes puede establecer la diferencia entre un efecto leve y un perfeccionamiento considerable. El segundo secreto es inhalar profundamente mientras ejecutas las activaciones, aspirar por las fosas nasales con tranquilidad y exhalar pausadamente por la cavidad oral. Estimula el sistema nervioso parasimpático, reduce la tensión emocional y transporta más oxígeno al cerebro. Este tipo de respiración no solamente relaja, sino que literalmente enciende zonas del cerebro que estaban inactivas. Es comparable a abrir una apertura para que ingrese aire renovado. Y el tercer secreto es ejecutar la secuencia acompañado de sonoridad delicada que te agrade. Puede ser un instrumento de teclas tranquilo, una guitarra relajante o sonoridades naturales. La sonoridad estimula áreas del cerebro vinculadas con el placer, la motivación y la recordación. Ejecutar estas prácticas en un ambiente agradable transforma los 60 segundos en un momento de bienestar total. 3 equivocaciones comunes que debes prevenir, pero tan significativo como lo que debes ejecutar es conocer lo que debes prevenir. Hay 3 equivocaciones comunes que pueden obstaculizar tu progreso sin que lo adviertas. La primera es ejecutar las prácticas demasiado rápidamente, como si fueran una obligación más por completar. Recuerda, el cerebro requiere tranquilidad. Si te apresuras, el efecto disminuye e inclusive podrías experimentar vértigos. La segunda es presionar el organismo hasta percibir dolor. No es requerido.
Estas activaciones no requieren complicaciones. Si percibes molestia, detente. Escucha a tu organismo y trátalo con amabilidad. Y la tercera es la ausencia de regularidad. Numerosas personas lo ejecutan, una ocasión se perciben bien y posteriormente lo olvidan, pero el cerebro adora la repetición. Si lo ejecutas cada jornada, aunque sea solamente 60 segundos, las transformaciones se acumulan, tu recordación se fortalece, tu cognición se aclara y tu organismo recupera el balance. Tu cognición está esperando. Actualmente has aprendido una secuencia efectiva, básica y accesible para cualquier individuo, sin importar su edad. 5 activaciones que despiertan zonas clave del cerebro, las extremidades digitales de los pies para estimular el balance, la región cervical para perfeccionar la circulación, el órgano lingual para estimular la comunicación verbal y la recordación de palabras, las estructuras auriculares para despertar la concentración y la estabilidad y la secuencia integrada que lo une todo y potencia sus efectos. Quizás mientras los ejecutabas conmigo, ya percibiste algo, una sensación en las extremidades inferiores, un pequeño alivio en la región cervical, una claridad repentina en tus razonamientos. Eso no es coincidencia, es tu organismo reaccionando, es tu cerebro expresando, aquí permanezco, todavía puedo. ¿Por qué decir no no es tardío? No importa si posees 60, 70, 80 o más. Tu cognición continúa viva. Tu cerebro todavía puede renovarse y lo único que requiere es que tú decidas otorgarle una oportunidad. Solamente 60 segundos diarios nada más. No requieres medicamentos costosos, ni secuencias complicadas, ni promesas vacías. Solamente 2 cosas, el deseo de iniciar y la regularidad de proseguir. Si arribaste hasta aquí, ya posees en tus manos algo muy valioso, y si decides utilizarlo, te aseguro que dentro de algunas semanas vas a advertir la diferencia. No solamente tú, las personas a tu alrededor también lo observarán. Observarán tu energía, tu seguridad, tu forma de expresarte y de desplazarte. Observarán una nueva versión de ti. Si esta información te fue beneficiosa, compártela con quien la requiera, con ese compañero que expresa que su cognición está agotada, con esa hermana que no recuerda dónde ubicó las llaves, porque todos merecemos envejecer con claridad y con dignidad. Y si decides iniciar actualmente, quiero que retornes dentro de 3 semanas y me relates cómo te fue. Quiero leer en los comentarios lo que transformó en ti, porque tu historia puede ser la esperanza de alguien más. Gratitud por estar aquí, gratitud por obsequiarte estos minutos y recuerda, tu cerebro no se rinde.